Hola, buenas noches a todos. Por favor, me confirman sonido. Hola. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy Hola, bien. profe. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, perfecto. Vamos a dar 5 minuticos para que entren todos, ¿vale? Ok.
Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí, por favor, me confirman sonido. Ya están la gran mayoría presente. A ver cuántos hay. 13. Hay poquitos todavía para dar inicio. Sí, Ya, profe, lo escucha súper bien. bueno, perfecto. Ya hay 5 minutos de adelante, de manera que entonces vamos a dar inicio. ¿Cómo han estado? Hola, profe, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, me alegro mucho. Bien, gracias. ¿Y usted, profe? Muy bien, muchas gracias. Cuénteme, ¿cómo les fue con el trabajo colaborativo? Cuéntenme, a ver, ¿cómo les fue? Pues siempre es curioso el trabajar estas temáticas en grupo, ¿no? Porque se encuentran como diferencias en ciertas opiniones frente a las preguntas, ¿cierto? Pero yo creo que eso es lo importante de construir un trabajo en grupo, ¿no? Y pues frente Esa es la también a lo idea. que era Toto, y frente a lo que es Toto, profe, pues también se me hizo que frente a los casos anteriores, es bastante diferente, porque digamos que frente a la empresa de quesos, listo, decimos que era una empresa ya fuerte, consolidada en el país, ¿cierto? Pero es que hablar de Toto es hablar de una cosa un poco más masiva, más grande, donde por lo general uno piensa, colombiano que no tenga una maleta Toto es porque no es colombiano, o cosas así por ese estilo, ¿no? Se abarca un mercado muy grande y está muy bien constituido, diría yo. Sí, ha desarrollado un modelo de negocio supremamente interesante. Digamos que ha aprovechado las ventajas competitivas, que sobre todo significa logística. Si usted analiza, Toto creó un modelo de negocio de ventaja competitiva alrededor de la logística, especialmente en la estrategia de comercialización. Encontró una necesidad en el mercado y por ahí se metió y se ve en lo que es ahora día, como lo que es ahora día Toto. Bueno, ¿qué más encontraron? Profe, pues yo encontré algo muy interesante en cuanto a la tabla cualitativa. Pues nuestro grupo encontró algo muy interesante, es como que a la conclusión que habíamos, bueno, o a la hipótesis que habíamos llegado como principalmente, se vio reflejada ya después como numéricamente en esa tabla. Entonces, pues eso a mí personalmente me pareció bastante interesante, un ejercicio que a uno le dice, bueno, entonces lo que sí estoy pensando se está demostrando acá, al menos numéricamente con la tabla que estoy haciendo y con las variables que estoy utilizando. Esa es la idea, que aprendamos a conocer cómo la mercadotecnia se materializa en los modelos de negocio. Ya cuando ustedes vayan al Profe, y mercado adicional, y encuentren bueno, y adicionalmente, qué pena, adicionalmente es también bastante interesante lo que dice el compañero respecto a lo, pues a que es algo masivo, es algo ya, como bien lo dice la lectura, que se está tratando de ganar su lugar internacionalmente, que poco a poco nos muestra cómo ha sido el proceso nacional y cómo ha sido el proceso internacional. Entonces, pues me pareció bastante interesante ver primero, pues el primer ejemplo de los quesos, que es algo como nacional, y ya después ver Toto cómo lo hizo a nivel nacional y cómo lo está logrando a nivel internacional. Así es. Y la mercadotecnia es la misma para una empresa grande o para una misma o para una empresa inmensa. Si no, mire lo que analizamos del caso de lo que hizo Amazon con sus retails. Y estamos hablando de la empresa que más vende hoy día en el mundo, que es Amazon. Entonces, mire que la mercadotecnia es la misma, no importa el tamaño del negocio. Bueno, muy bien. ¿Qué más aportes hay? Debatieron. Lo importante es el debate, que ustedes lleguen a conclusiones a partir del análisis de la información. ¿No hay más aportes? Vamos a ver quiénes están hoy. Jessica Betancourt, Sebastián Quintero, Paula, Liz, el iPhone de Laura, Daniela Pinilla, Catalina Estrada, Carolina González, Alex Valencia. Profe, y otra cosa muy importante, perdón, otra cosa muy importante que pues aprendimos
uno que, o sea, como a englobar todo lo que pues hemos visto en clase, y es chévere porque, por ejemplo, en mi caso con mi grupo, nosotros, bueno, tú haces este punto, tú haces este otro, pero pues al final entendimos que no era lo mismo, ¿no? Que todos teníamos en conjunto que, pues, que trabajar en el ejercicio, y de hecho lo hicimos y vimos cómo cada una de las clases, o por lo menos en este caso nosotros usamos las diapositivas que usted nos comparte para pues entender unas cosas e identificar otras, y fue un ejercicio muy chévere porque pues pudimos poner en práctica todo lo que hemos visto pues en esta clase. Bueno, perfecto, qué bueno. Eso me gusta mucho entonces, que estén poniendo en práctica todo lo que significa la mercadotecnia. Eso es lo clave para esto, ¿vale? Bueno. ¿Qué más inquietudes hay, compañeros? Bueno, si no hay más inquietudes, entonces vamos a dar inicio. Profe, pues una cosita pequeñita que yo iba a Dale, mencionar. Sebastián. Era también con respecto al trabajo de las compañeras y el mío, o sea, de mi grupito, ¿cierto? Y es que, pues a la hora de ingresar las tablas, pues queríamos mostrar las tablas dentro del documento de lo que se hizo en el punto 3. Creo que nos pasamos un poco con el límite de páginas, entonces también es como excusarnos de mano. No importa, no, esto no me preocupa tanto. Desde que sea en contenido de calidad, eso no hay problema con eso. Listo, profe, muchas Que gracias. sea- Profe, sí, yo también le iba a decir que mi grupito, solamente, digamos, esa tabla de Excel, eso ocupaba como 5 páginas de Word. O sea, casi Uy, de todo el trabajo, pero lo que era de contenido, pues de las preguntas como tal, sí era, pues, sí hicimos el límite de páginas que era 5. y así entonces debe ser que identificaron muchas variables que afectan la distribución, ¿no? Pues, profe, sí, tratamos de hacer lo posible. Ojalá nos haya quedado bueno. Claro que les queda bueno, porque no les va a quedar bueno, claro que sí. Bueno, compañeros, ¿algo más? ¿Ven mi pantalla? Sí, profe, ahí la vemos. Bueno, entonces vamos a hablar hoy, acabar el tema de Incoterms, que ahora 8 días no lo terminamos, estamos a punto de iniciarlo y ya los vi muy cansaditos, por eso opté por dejar el tema de lo que son los Incoterms para que lo tratáramos hoy a primera hora, ¿vale? Bueno, muchachos, ¿qué son Incoterms? Su nombre nos los dice, son términos internacionales de negociación. Me voy a referir a los orígenes de los Incoterms. Los Incoterms nacieron por allá cuando empezó a crecer el intercambio económico mercantil, en la época de los 20, los 30, la Cámara de Comercio Internacional desarrolló unos términos que están normalmente compuestos por una sigla de 3 letras que facilita la relación de entendimiento entre dos países que tienen contextos culturales, lenguas seguramente diferentes y formas de negociar diferentes. A medida que se perfeccionó un poco el comercio internacional, los expertos en desarrollar comercios internacionales, entonces adoptaron los Incoterms como una buena práctica para entender cada una de las partes cuáles eran sus derechos y sus obligaciones en una relación de intercambio mercantil internacional. ¿Por qué son buenos? Porque hoy en día cualquiera de ustedes va a hacer un negocio con un chino que habla mandarino y ustedes que hablan castellano, pues seguramente llegar a un entendimiento de los términos es difícil. Pero si a usted un chino le dice que le compra Exword EXW, usted ya sabe qué es eso. Ya sabe hasta dónde van sus derechos y hasta dónde van sus obligaciones dentro de los costos de la logística de distribución física internacional. Entonces aquí ya estamos viendo un primer acercamiento a lo que es el tema con el que vamos a cerrar nuestro módulo, que es la logística de distribución física internacional.
Entonces, compañeros, los Incoterms, como términos internacionales de negociación, les estaba contando, los creó la Cámara de Comercio Internacional en la época de los años 20 y los años 30, y evolucionan con el desarrollo de la tecnología. Cada 10 años son revisados los Incoterms y se actualizan de acuerdo a las tendencias y a los desarrollos tecnológicos que hay. Este año, en enero de este año, empezaron a trabajar los Incoterms 2020 y son los que ustedes están viendo aquí. Vamos a trabajar cada uno de ellos, donde el Incoterm básicamente, si ustedes revisan de una manera muy didáctica, aquí está la fábrica que tiene que llevar la mercadería a un puerto, que navega el mar, el aire o tierra para llegar a otro puerto, a otra aduana, y que esa mercadería la tienen que nacional hasta llegar al cliente, o sea, al importador, porque nuestra empresa sería la exportadora. Bueno, podemos también estar como importadores, claro está. La naturaleza de los Incoterms para ambas partes. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque es la dinámica como se mueve el comercio internacional. Son los términos básicos de negociación que ustedes van a ver en el momento en que se sienten a cerrar un negocio mercantil internacional. Por eso hoy vamos a ver los atributos principales de los Incoterms, de los que son actuales hoy, ¿cierto? Tenemos, digamos, el que es prácticamente no exportar, que es el export, y el Free Carrier of Place o libre al transportista, FCA. Este es nuevo, este es nuevo. Es uno de los términos Incoterms que cambió. Si Profe, qué pena, ¿me puede repetir otra vez qué es XW? EXW. Export, aquí dice Export. ¿Sí lo vemos debajo? Sí, profe. Export Place, o sea, el trabajo terminado. Entonces, dentro de la logística y distribución física internacional dice que el vendedor, el seller, la única responsabilidad que tiene es hacer el empaque de la distribución física internacional. Es la única responsabilidad del vendedor. ¿Por qué? Porque la mercadería la pone el vendedor en su bodega. De resto, mire que el transporte a la aduana, los costos de embarque, los impuestos, los cargos de salida a la mercadería, los cargos por términos de origen, los cargos por corretaje, el seguro es negociable, la llegada a término de los cargos por llegada a término, el embarque, el descargue en la destinación, los impuestos y las tasas de la aduana a destino, todo lo cubre ¿quién? El comprador. El comprador. El comprador. O sea, prácticamente esa empresa no exportó. No exportó. Todo el trabajo lo hizo el comprador. Es muy común este tipo de negociación cuando hay integración económica, es decir, en España le vende a Italia Export porque el italiano pues conoce la dinámica y manda un camión suyo a España a recoger la mercadería. Es muy fácil vender en esos términos. En donde hay integración, pero donde no la hay es muy complejo. Casi nadie te compra Export porque hay muchos riesgos, sobre todo estos en el país de origen que usted no conoce ese contexto y usted como comprador va a correr esos riesgos. Por lo tanto, usted le va a decir, no, señor vendedor, cotíceme. Obviamente, Export tiene un precio de venta y el FCA otro precio de venta y el FAS otro precio de venta, el FOB otro precio. Es decir, a medida que, mire que esto va escalonado, a medida que crece la responsabilidad del vendedor, pues el precio tiene que subir, claro está.
El Incoterms, completamente antagónico al Ex-World, es el DDP, Delivery Duty Paid. Es decir, toda la responsabilidad y riesgo son de quién. Aquí son del comprador casi todos, pero aquí son del vendedor. Es decir, todos los costos, movimiento de mercadería, impuestos en la aduana de origen, impuestos en la aduana de destino, el IVA, el arancel, todo lo paga ¿quién? El vendedor. Lo único que paga el comprador es la descarga en el lugar de destino, no más la descarga, el resto todo lo paga el vendedor. También es muy complicado vender Delivery Duty Paid, porque si usted bien cierto, usted conoce su país, no conoce el otro lado del negocio, es decir, los costos, la logística en otro país. Por lo tanto, seguramente usted tampoco va a querer vender Delivery Duty Paid. Ex-World o Delivery Duty Paid son los Incoterms, digamos, extremos. Uno es no exportar, el otro prácticamente es correr todos los riesgos como vender. Hay diferentes tipos de Incoterms. El Ex-World y el FCA, Free on Carrier. El FCA significa que yo entrego la mercadería como vendedor al transportista. Al transportista. ¿Qué obligación tengo yo? El empaque para la exportación, los cargos por el embarque, el pago del transporte hasta el puerto, es decir, este camioncito que va hasta el puerto de origen, y los impuestos de exportación. Y aquí yo le entregué ¿a quién? Al transportista internacional. Aquí corre todos los riesgos y costos el comprador. A partir de aquí, los corre el comprador. Entonces, mire que el Incoterms varía dependiendo de varios factores. El primero, el Ex-World. Profe, una pregunta, qué pena. ¿El término Incoterms va a ser uno solo por negociación? Sí, normalmente, claro que sí. Ok. Usted negoció con su cliente en España y negoció en Incoterms. Puede que cambie para un futuro negocio, pero lo más seguro es que no. Lo más seguro es que si ya llegaron a un acuerdo, se mantenga. Excepto que alguno de los dos logre una ventaja competitiva en precio en el tiempo, pues va a querer negociar distinto porque va a tener una ventaja o un beneficio adicional. Recuerde que esto es precios, costos constantes, ¿vale? Profe, yo tengo otra preguntita. Con respecto al Let's Worry y al DDP, me imagino que son Incoterms que casi no se dan, ¿o sí? Sí se dan, pero se dan en países muy desarrollados. Por ejemplo, Ex-World es muy común que los países entre la Comunidad Económica Europea vendan Ex-World. Recojan mi bodega. Y como tienen ventajas competitivas, conocen el sector, están integrados, pues es fácil que la gente le compre de esa manera. Porque seguramente le va a salir muy económico mandar un camión propio a recoger la mercadería a 1 o 2 días de viaje. ¿Qué pagar un transportista? Normalmente esos Incoterms se dan porque como usted no conoce la infraestructura y la logística de otro país, usted no sabe si le piden caro o le piden barato, no sabe el riesgo que corren seguros o si realmente hay que correr el riesgo o no correrlo. Entonces, normalmente obedece a eso, los términos de negociación. ¿Claro, compañero? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces el Ex-World y el Free Courier o el FCA se utiliza para cualquier medio de transporte, este término Incoterms. Los que empiezan por FATS, FOB, CFR y SIP son Incoterms que se utilizan para transporte marítimo o transporte por río, es decir, todos los transportes que se hagan por agua se utilizan estos tipos de Incoterms. Y el SPT, el CIP, DAP, DPU y DDP se utiliza para cualquier medio de transporte. ¿Por qué? Porque es que si yo vendo DDP,
pues yo utilizaré el medio de transporte que sea más competitivo para mí, sea terrestre, marítimo o aéreo. Eso es un problema del vendedor. El vendedor se comprometió a poner la mercadería en el lugar de destino. No, él verá cómo la pone. Por eso, para cualquier medio de transporte. Ustedes ya saben que el 80% del globo terráqueo es agua, por lo tanto, los más comunes utilizados son estos, los más comunes, que es el FAS, el FOB, el CFR y el SIP. ¿Qué diferencias hay? El FAS, mire que yo tengo costos, ¿hasta dónde? Hasta los costos de la aduana de origen. Ya el cargue del buque, el cargo de la izada es el nombre técnico, del contenedor al buque, ya es responsabilidad del comprador. El FOB va un poco más allá hasta que esté en el buque. El CFR, mire que ya paga el ¿qué? El flete internacional. Y el CIF paga el flete y el seguro. Siempre lo paga ¿quién? El vendedor. Ojo, uno de los, digamos, de los temas que muchos mercadólogos no le paran bolas es el seguro. Acuérdese que un contenedor vale más los $100,000 y si no lo aseguramos y se volcó en el camión que va al puerto, perdemos plata. Si se fue al agua, perdemos plata. Entonces, todo tiene que estar asegurado. Todo tiene que estar asegurado. En todo punto. Por eso aquí dice que el costo del seguro es negociable. Y es uno de los términos de negociación. Bueno, yo le compro FCA, pero usted asuma el seguro. Y usted ya empieza a negociar el precio, regatea con ese cliente, si sí o si no. Si ustedes analizan el costo CIF, costo insurance and flete, o sea, costo de la mercadería, seguro y flete, normalmente es uno de los que ustedes van a ver más común de términos de negociación internacional. ¿Por qué? Porque el comprador siempre tiene ya la responsabilidad y el riesgo, se transfiere el riesgo ya sea en el puerto de destino, donde él ya juega de local, es su puesto, es su lugar donde normalmente opera, entonces son los más comunes en utilizar. Cada uno le va explicando a usted hasta dónde va el riesgo del vendedor o del comprador, dependiendo del término Incoterm de negociación. Estos, como les decía anteriormente, son única y exclusivamente para transporte marítimo, sea por mar, sea por río, se utiliza el mismo Incoterm. El FAS es free along the ship, o sea, al pie de la motonave. El FOB es libre en la motonave. El CFR es costo y flete de la motonave. Y el CIF, costo, seguro y flete de la motonave. O sea, sobre la motonave está esto. Como el CPT, el CIP, el DAP, el DP y el DPU son para cualquier módulo de transporte, el CPT, ¿qué le está diciendo? Con el transporte pago ¿hasta dónde? Normalmente hasta un terminal de carga, pero esto puede cambiar. Todo depende en cómo negocie vendedor y vendedor. El CIP es similar al CIF. Paga el seguro hasta un lugar definido. El DAP es otro término nuevo. Definen el lugar de depósito de la mercadería por parte del vendedor, pero normalmente es en el puerto de destino. El DPU normalmente es pago hasta el lugar de descarga y el DPU ya saben todos los que prácticamente el DDP, perdón, es prácticamente hacer todos los riesgos yo como vendedor. En términos de la logística de distribución física internacional, negociar CIP y CIF son los más comunes. ¿Por qué? Porque el vendedor tiene el control de su lugar de origen y de los pagos de los fletes. Normalmente pasa así, son muy comunes estos dos formas de negociación. Sin decir que los demás no se pueden. Ustedes ya definirán
dependiendo del lugar de destino y el conocimiento que tengan, del operador aduanero que tengan que les apoye las operaciones de distribución logística internacional, pues van a maximizar o minimizar el beneficio de mejorar el costo. Estos son los Incoterms supremamente necesarios dentro de lo que se llama logística astrofísica internacional. ¿Qué preguntas hay sobre los Incoterms? Compañeros, preguntas. No, profe. Claro, profe, todo está claro. Bueno, entonces vamos a hacer una pregunta. A ver, preguntémosle a quién le preguntamos. Alguien que casi no le he preguntado. A ver, ¿a quién está por aquí? Alex Valencia. Alex, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien. Bien. Bueno, Alex, una pregunta. Si Sí, yo dime. le pido a usted que me cotice CIF y usted es el vendedor, ¿hasta dónde van sus obligaciones? CIF. Sí. Espera. Miro bien a ver. Está bastante Tranquilo. que no veo bien este. Vamos uno a uno. No, Entonces, profe, la verdad que no estoy bien ubicado. bueno, tranquilo. Vamos entonces a Yo le hacerlo ayudo entre al los... compañero. Dale, ¿quién le va a ayudar? Liz, Dale, Liz. Vale, el Liz, vendedor gracias. tiene responsabilidad en el puerto que las dos partes acordaron. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades? Aquí no las dicen. ¿Cierto? Sí, ¿Cuáles son? bueno, pues, uy, no, profe, hasta ya no. Hágale, Profe, hágalo. la Profe, responsabilidad del vendedor, el transporte y el seguro hasta el lugar de encuentro, hasta donde Bueno, acordaron que llegaba la mercancía. entonces mire, vamos a empezar desde la lección física internacional. Entonces, profe, les primero, ayudo, ¿cómo? les ayudo. ¿Quién? Juan Camilo. Dale, Juan Camilo, adelante. Lo que tiene que hacer el vendedor es todas las responsabilidades hasta el puerto de destino. Todo el flete, desde que sale de la fábrica hasta las aduanas, de ahí a la carga, ya sea por avión o por barco, todo el transporte en barco hasta el sitio de destino, con el CIF, que es pues que el pago del flete y el pago de los seguros, y ya descargar en el puerto. Eso es lo que tiene que hacer el vendedor. Los costos y el riesgo de la mercadería. Entonces, la unitarización internacional, es decir, preparar la mercadería para llevarla a un proceso de exportación, los cargos iniciales de transporte, ¿cierto? Todo lo que significa los costos en puerto, los impuestos, los términos de origen, los cargos, la carga internacional, todo lo que es el transporte internacional, o sí, siempre el seguro lo paga el vendedor, mire. Y hay unas cláusulas mínimas de aseguramiento, no es lo que él quiera asegurarlo. Hay una normatividad que dice cuánto es lo mínimo que debe pagar de seguro para ambas partes, ¿cierto? Profe, perdón, ¿es el CIF Sí. o el CIP? Con P. CIF, C y Con F. F. Sí. Ah, ok, gracias. ¿Cuándo utilizamos CIF y cuándo CIP? Ah, muy buena pregunta. ¿Cuándo usamos CIF y cuándo CIP? CIP únicamente para el transporte marítimo. CIP para cualquier medio de transporte, ferroviario, terrestre. ¿Ya?
Sí, señor, muchas gracias. Profe, pero Bueno. con respecto al seguro, quiere decir de que va a ser una condición obligatoria el siempre tener un seguro para la mercancía, ¿no? Tiene que tenerlo. Profe, yo aporto algo con el tema del seguro. Lo que estabas Dale. hablando de que se tiene que hacer un precio muy ajustado porque no se puede incurrir en dos faltas que son en las aseguradoras que son infraseguros o supraseguros. Que es, por ejemplo, si hay un daño, un buque se hunde, cualquier vaina, van a mirar pues, los valores comerciales de los productos que tengan ahí. Si está asegurado por debajo, que es un infraseguro, por debajo del valor comercial de la mercancía, incurren en una falta que le da para sanciones. Y lo mismo pasa con supraseguros, que está por encima. Es decir, que yo tengo un portátil ahí de 2 millones y pongo que vale 20 millones, entonces también incurre en una falta y puede dar a cancelación del seguro y no te Sí, pagan nada. señor. Sí, señor. Sí, señor. Eso es cierto. Bueno. ¿Qué más dudas hay? Compañeros. Profe, pues hasta el momento, claro, según lo que usted nos ha explicado. Bueno. Clave esto, ¿no? ¿Hasta dónde van mis costos y mis derechos y mis deberes? Porque también tengo derechos o también tengo deberes. Este cuadrito es muy didáctico. Como son los del 2020, yo se los voy a enviar este cuadrito para que lo tengan ustedes ahí a la mano, ¿ok? Bueno. Gracias, profe. Vamos entonces a trabajar nuestro tema de hoy, que corresponde con los centros de distribución física internacional. Vamos a entender qué es un centro de distribución física. Clave. Vamos a acordarnos un poco de lo que era lo que hizo Amazon. Aquí está la explicación. Vamos a ver dentro de las operaciones logísticas de distribución, ¿qué es un centro de distribución nacional o internacional? ¿Cuáles ventajas competitivas me da el outsourcing en la distribución? Ahí lo vimos dentro de los operadores, con los vimos de Incoltrans y los ejemplos. ¿Y qué parámetros vamos Profe, a qué tener? pena, no sé si usted está presentando qué, pero a mí no me aparece nada. Por si está presentando para que revise. Claro, es que Porfa. es que como este paso de una plataforma a otra se me olvida. Gracias. Ay, te toca partir pantalla por pantalla. Gracias. Ahora sí. Operaciones logística y distribución. Volvemos a arrancar. Vamos a entender cómo se vuelven ventajas competitivas los centros de distribución nacional e internacional. Anteriormente eran muy dadas a que estos centros de distribución fueran instalaciones de las propias empresas. Ahora, ¿de quién son esas instalaciones normalmente? Los centros de distribución. Pues, profe, de empresas que se dedican a transportar. Se me corta. ¿Ustedes también? Sí, pero creo que la compañera dijo que son las empresas que su negocio consiste es en transportar, o sea, que su valor de negocio está en eso. Los operadores logísticos utilizan ya ese servicio. Entonces yo ya no tengo que destinarme a comprar tierra que es muy costosa o a pagar arrendos muy costosos, sino que simplemente le entrego esa labor de centro de distribución a un operador logístico. Ahora bien, sea mía o sea de otro, pues lo que tengo que hacer yo es volver un elemento competitivo, ¿cierto? Vamos a entender todas las ventajas competitivas del outsourcing en la distribución, es decir, la tercerización, cómo podría ser un elemento clave allí. Vamos a identificar los parámetros a tener presente en el momento de analizar y tomar la decisión de un operador logístico externo. ¿Qué elementos deberíamos analizar? Bueno, esos son los objetivos del día de hoy. ¿Qué es una operación logística de distribución? Ya ustedes están unos fuertes en esto. Ya saben que la operación logística es el proceso, el recorrido que realiza un producto, un artículo, desde un punto de origen hasta un lugar de destino o cerca al destino que me permita mejorar mi nivel de servicio. No es lo mismo
No es lo mismo si yo tengo mi centro de producción en Manizales y doy servicio a Barranquilla, no es lo mismo lo que se demora un carro de Manizales a Barranquilla que lo que se demorará si yo tengo un centro de distribución en Santa Marta, por ejemplo. El nivel de servicio es otro. Por lo tanto, yo tendré que entender dentro de mis operaciones logísticas dónde hay centros de distribución que me dan ventaja competitiva. Los centros de distribución básicamente lo que buscan es dar un alto nivel de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque hay disponibilidad de inventario. Disponibilidad de inventario cerca a los lugares de consumo. Esto se ha desarrollado tanto que hoy en día hasta la mercadería en consignación se ha vuelto una estrategia de la organización. ¿Qué es mercadería en consignación? Pues la mercancía no está ni siquiera cerca, sino en el lugar de consumo y me pagan sobre consumo. Es otra ventaja estratégica de la organización. Obviamente, la mercadería en consignación tiene sus desventajas por los altos costos de los inventarios que tiene que asumir la pobre empresa que pone la mercadería en consignación. Obviamente, el precio es otro, ¿no? El precio es otro. Entonces, estos centros de distribución logística son infraestructuras donde se recepciona la producción de artículos fabricados por terceros, ¿cierto? Plantas de la compañía, lugares en otros países. Así se realiza la planificación, facturación y despacho, que es uno de los grandes talones de Aquiles de la empresa y que un operador logístico lo hace de una manera rápida e inmediata. Almacena, planifica, factura y despacha. Hacer packing, picking, lo que vimos en los videos de Icoltrans y de almacenar. Eso es lo que hacen los centros. Es más, hoy hay operadores logísticos que le manejan a las empresas tanto los inventarios de entrada, es decir, las importaciones, como el producto que van a exportar, los inputs y los outputs desde las materias primas. Pero es factible que a ustedes les toque planear un centro de distribución nacional. ¿Qué elementos deberán tener en cuenta para gestionar eso? ¿Qué creen ustedes, compañero? Pues yo diría que primero un sitio donde almacenar, ¿no? Claro, esa es la naturaleza, completamente pertinente. Pero ese sitio de almacenar va a estar determinado su ubicación. ¿Por qué? Por esto. ¿Sí o no? Por la cobertura que quiero dar al mercado, ¿no? Si la principal ventaja competitiva es la cercanía, pues la ubicación tendrá que ser estratégica para que yo pueda dar el mayor nivel de servicio a mis clientes, ¿no? ¿Sí o no, compañeros? Sí, profe. Claro, la cercanía estratégica a sus clientes, pero también que tenga recursos naturales necesarios para que ese centro de distribución opere, que tenga la mano de obra, que se requiere material de empaque, que se requiere instalaciones eléctricas, que si quiere infraestructura, pues hayan. Que haya fuerza de trabajo. Ojo, una ventaja clave. Impuestos, que haya exoneración de impuestos. Yo les conté a ustedes de lo que es una zona franca, ¿se acuerdan? ¿Quién me acuerda qué es la zona franca? Es una zona que está dentro de un territorio nacional, pero que está por fuera de las aduanas, pues que se considera como internacional. Como aguas internacionales, ¿cierto? ¿Y qué características tiene la mercadería que está allá? Que no necesita ser nacionalizada en el país donde está dentro de la zona franca todavía. Bueno. Y que no está pagando impuestos a la nación en la que está. Sí, esa mercadería, todo lo que está dentro de una zona franca se considera mercadería que está ¿en qué? En aguas internacionales. Por lo tanto, no ha pagado ni gastos de nacionalización, ni impuestos, ni aranceles.
Es decir, tengo mi caja libre porque la mercadería está allá. Entonces, los centros, las zonas francas son claves como un centro de distribución para el que mantiene mucho material importado. El ejemplo más claro son los carros importados. El más claro. Pero también los centros de distribución que requieren, hombre, que haya buena logística de transporte, que haya infraestructura para mover la mercadería, fuentes de energía y, dependiendo del modelo de negocio, pues elementos que le permitan ventajas competitivas. Otros factores estratégicos: rutas hacia la planta de producción, hacia donde emana la materia prima, que haya carreteras principales o puertos marítimos, fluviales y aéreos. No sé si ustedes se acuerdan que yo les conté una noticia que aquí el 10 de agosto el presidente Duque se comprometió con la Organización Mundial de Comercio en mejorar la infraestructura nuestra para atender la demanda internacional en tiempos de despacho, en lead time, y que se espera que para el 2022 mejoremos más o menos los tiempos operativos de llegada a puerto y de salida en un 30%. Es por esto la necesidad que tenemos de tener competitividad en los lugares, en los puertos marítimos, fluviales o aéreos, que haya estaciones de carga, que haya muchas zonas francas que mejoren la competitividad del país. Ojo, los centros de distribución cada vez es más posible dejarlos en manos externas. ¿Por qué? Porque son más competitivos, tienen mejores resultados, tienen mejores infraestructuras, están dedicados siempre a lo mismo. Por lo tanto, tienen flexibilidad, tienen red logística y ellos disminuyen más gastos que si lo hiciera yo directamente. Acuérdense que nos centramos en el core business. Entonces, dentro de la logística de distribución y comercialización, los centros de distribución propios o de un operador logístico son claves para dar un buen nivel de servicio a mis clientes, a mi target. ¿Por qué es importante que hoy en día los centros de distribución estén en manos de terceros? Por la flexibilidad que tienen, porque normalmente ellos abarcan varias redes de suministro, que muchas veces el operador logístico es tan robusto que puede operar en varios países y dar el mismo nivel de servicio, porque el congestionamiento en puertos cada vez es más grande y estos operadores se vuelven en excelentes, digamos, gestionadores ante la autoridad aduanera por los altos costos hoy que involucra el transporte. Ya hemos visto la sociedad que nuestro país es bajamente competitivo en los costos de transporte, que todos lo movemos por gasolina y por camión, y es lo que más vale. La limitada capacidad que tenemos muchas veces como empresas para tener el producto terminado en condiciones óptimas. Y el más importante es la creciente necesidad que se tiene de mantener un altos niveles de servicio al cliente. Es decir, mercadería cerca a él. Vamos a ver un video sobre este tema. A ver, déjeme, yo lo cargo. Bueno, más tarde, no vamos a hacer esto ahora porque esto se demora. Bueno, esperemos que nos cargue, a ver.
Opa, le se pegó esto. A ver. Qué internet tan lento, ¿ah? Profe, creo que no lo estamos viendo. Ya lo voy a compartir, es que ni siquiera quiere cargarme, está como lentísimo. No sé por qué está el internet tan complicado, ¿ah? Para satisfacer a un cliente, no solo hay que ser capaz de Para satisfacer a un cliente, No, qué lentitud. proporcionarle un producto que cumpla o supere. Profe, si nos pasas el link y nosotros lo buscamos. Tiene que Ya estar te lo mando. disponible y ha de ser competitivo. Lograr la máxima eficiencia en la cadena de suministro es el objetivo de una buena gestión logística. No solo hay que ser capaz de proporcionarle un producto que cumpla o supere sus expectativas. Este producto tiene que estar disponible y ha de ser competitivo. Lograr la máxima eficiencia en la cadena de suministro es el objetivo de una buena gestión logística. O sea, te tienes que diferenciar y gestionar bien tu logística te permite, y tú no estás solo en el mercado, cuando tú entras en un mercado ya hay otros, o sea, te tienes que diferenciar y gestionar bien tu logística. Bueno, vamos a verlo cada uno porque aquí está perverso. Todo, desafortunadamente, es la realidad del mercado. ¿Por qué te compran? Porque tienes un producto diferente. ¿Vale? Compañeros, vamos a ver cada uno el video, ¿sí, porfa?
¿Cómo vamos, compañeros? ¿Cómo vamos? Hola. Hola, profe. ¿Cómo Hola, vamos? profe. Ya me faltaba un poquito, minutico. profe. Ah, bueno, perfecto. Yo espero. Gracias, profe. Listo, profe. Bueno, ¿listo? Bueno, ese es un ejemplo claro de por qué te compran en el exterior. ¿Por qué te compran? ¿Por qué te compran en el exterior? Bueno, hay tres razones. Son, pues una es la innovación, otra es el costo y otra es, pues la que habla del señor, que es el cumplimiento. Porque cumples y eres estándar. Por eso te compran. Porque cumples y lo que prometes que vendes es lo que llega. Y esa es la realidad. Y es uno de los grandes, digamos, falencias que tenemos nosotros como organizaciones. No somos estándar y no cumplimos. Prometemos una tonelada, despachamos 900 kilos y entre esos 900 kilos van unos kilitos fuera de especificaciones. ¿Cierto que sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Sí, claro, profe. Y sobre todo, por lo menos acá en Colombia, que no tenemos la manera, o por lo menos, sí, Colombia en específico, no tiene la manera de estandarizar, por ejemplo, usted ya que lo menciona el tema del peso, entonces yo creo que se vuelve bastante complicado al intentar negociar internacionalmente. Esa es la verdad. Tenemos que mejorar eso si queremos volvernos competitivos y la logística es la ruta para lograr estos elementos. Bueno, muy bien. Conocidas las ventajas de lo que significa un operador logístico, los elementos de gestión, la importancia que aporta la organización, los centros de distribución, vamos a ver qué son los operadores logísticos. Que normalmente todos los operadores logísticos son aliados estratégicos de todas las empresas que producen o que comercializan. Prestan un servicio integral desde la cadena de abastecimiento, el supply chain management, acuérdese, del transporte nacional e internacional, de aprovisionamiento de inputs, de transporte terrestre, de almacenaje, transporte, distribución, picking, packing, terminación, maquilas.
tratamiento de legalización y documentación de mercaderías para la distribución física internacional, inclusive la nacional, son elementos claves de ventaja de un operador logístico. ¿Qué funciones cumple un operador logístico? Primero, ejecuta las acciones, gestiona los procesos, administra inventarios, controla, utiliza eficientemente la tecnología y es uno de los problemas o de los aportes claves de un operador logístico. Porque es que hoy en día los software, la tecnología para transportar, para almacenar son muy costosas, valen mucho dinero. Y seguramente yo como empresa sola, comprar un software o tener una logística de esa naturaleza, pues para mí solo sería sobredimensionada porque no necesito algo tan sofisticado. Pero ellos sí, porque tienen esas inversiones, esas gestiones, esa infraestructura para darle servicio a muchas empresas. Por lo tanto, usan eficientemente la tecnología, los sistemas de información, y especialmente el talento humano. Esas acciones de packing, donde esas personas que se especializan en terminar el producto, en empacarlo, se vuelven súper hábiles. Nunca nosotros desarrollaremos una velocidad porque ese recurso humano hace todos los días lo mismo y se vuelven expertos en eso, mientras que uno como organización seguramente no lo logra. ¿Cuáles son los parámetros de la ventaja competitiva de un operador logístico? Entonces, primero, parámetros de ventaja competitiva. Uno de los elementos más importantes es que transparentan los costos logísticos. Cuando yo tengo una empresa muy grande, que me dedico a tener camiones, toda la infraestructura logística, hay un poco de costos ocultos que yo no veo. Por ejemplo, el costo de inoperancia de un conductor, el costo de la infraestructura y mantenimiento de los camiones, el costo y la infraestructura de tecnificar. Eso yo no lo veo, pero si lo tiene un tercero, claramente yo cuando me llega la factura, yo sé qué me está cobrando. Entonces es clave, importante, transparentar los costos logísticos, que en la mayoría de empresas hay muchos ocultos que no saben realmente costos en que están involucrados allí. Otro, distraer capital del negocio. Yo no puedo ponerme a comprar camiones y flota de transporte si mi negocio es la confección. Yo tengo que comprar estelas inteligentes, cosas que realmente aporten valor. Los camiones no, porque yo no soy un transportista. Por lo tanto, no puedo distraer el capital, el recurso financiero a comprar camiones y mi negocio es otro. Otro tema importante es que yo aprovecho economías de escala de empresas externas. Los costos de los inputs de una empresa operadora logística siempre serán mejores que los míos cuando me voy a negociar un flete, cuando me voy a negociar un transporte marítimo internacional. La operadora aduanero, todo el mundo lo conoce y sabe qué capacidad de negociación tiene, por lo tanto mejora la capacidad de lograr mejores costos. La gestión de movilidad de inventarios, tienen infraestructura para almacenar en condiciones adecuadas, para conformar pedidos, para estrategias de lanzamiento, son claves. Cuando yo tengo que llenar mi canal para lanzar un nuevo producto, pues estos operadores ponen la mercadería en todos los lugares de Colombia o del mundo, ¿por qué no? Previo al lanzamiento de la mercadería. La documentación técnica cada vez más especial en el etiquetado, el acopio del picking, gestión de flujos de retorno, es decir, los canales inversos, cuando van de la fábrica al productor, bien sea por garantías, deterioros o por una estrategia interna de la organización, pues mejor lo hará un operador logístico que nosotros con los propios esfuerzos. El operador logístico también hace estudio de antecedentes de lo que llaman el background, de importaciones, benchmarking, hace consultoría sobre las unidades de carga, es decir, esa unitarización que tengo que hacer yo de mi mercancía para optimizar costo, capacidad de transporte y conservación. El control de vehículos, gestión de inventarios
y el sistema de informaciones claves para el procesamiento de pedidos, que lo hemos visto. El sistema de información de marketing es clave para este tipo de gestión de las organizaciones. Clave es esto. Ahora bien, ¿cuál es el contexto en Latinoamérica referente a nuestra capacidad como empresarios? Hay poca oferta de operadores logísticos todavía. La mayor fuente se centra en grandes distribuidores comerciales. Ustedes pueden ver que el sindicato antioqueño, lo que es CNU, Nacional de Chocolates, ¿cuál otra? La Nacional, CNU, hay otras muy grandes ahí que no me acuerdo en este momento el nombre, tienen su propia empresa de distribución comercial. ¿Cómo se llama? ¿Saben cuál es la empresa distribuidora de estas marcas? Nutresa. ¿La han oído nombrar? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, claro, profe. Lo que hicieron estas empresas es que, como vale tanto la logística de distribución, pues se unieron y montaron una empresa de distribución donde todos son socios y montaron centros de distribución en todo el país de Nutresa. Entonces, Nutresa hace toda la distribución para las empresas que son del sindicato antioqueño, como las que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque buscan optimización del costo. Optimización. Que cada empresa se dedique a lo que sabe hacer bien. Es un ejemplo claro de grandes distribuidores como lo que es Nutresa. Todavía hay mucha resistencia a la tercerización de las operaciones logísticas. Normalmente nuestra logística de distribución física a minoristas es el que la mayor presencia tiene. Entonces tenemos muchas empresas pequeñas que le venden a grandes minoristas. Hoy dice la moderna administración que todas las empresas se deben centrar en lo que es su core business. ¿Qué es core business? Compañeros, ¿qué es eso? Compañeros, ¿qué es eso? ¿Qué será el core business? Profe, si no tengo mal es el modelo de negocio de la empresa, ¿no? Lo que para ellos es el fuerte Los procesos de gestión claves. Los procesos de gestión claves del negocio. Me centro en lo clave, lo demás que busco cómo lo tercerizo. Las operaciones que no se vinculan al core business, no me centro en ellas. Busco que alguien más las haga. Por lo tanto, el outsourcing en los procesos de distribución son claves. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos un cliente más exigente que exige mejores lead time, mejores propuestas de valor, mejores tiempos de respuesta. Cada vez la reducción de costos es una visión centrada de todas las organizaciones, pero sin sacrificar servicio, paradójicamente. Menor costo, mayor servicio. Complejidad en la gestión de precios hoy en día. La normatividad, la seguridad, los tiempos, la congestión, la dinámica internacional hace que la gente se tenga que especializar en los procesos cada vez más eficientemente. Por lo tanto, la acción de outsourcing, de tercerización de procesos, es decir, dedicar a un tercero que haga ciertas actividades, hoy en día permite que si yo me centro en el core business, me vuelva muy competitivo, garantice la viabilidad de mi empresa y que crezca en un mercado internacional. El outsourcing del capital humano son procesos claves hoy en día, porque es que hoy en día la cultura de la empresa, los objetivos propios de la empresa son el cliente. Y normalmente el capital humano comercial y logístico se especializa en procesos. Tienen buenas prácticas, saben la dinámica de la distribución del día a día.
Por lo tanto, nunca me van a sacrificar el deber servicios, van a permitir aumentar la productividad y delego las funciones a los que son especialistas en su ramo. Cuando vimos esos videos de Incotrans, vimos todo lo que hace Incotrans. ¿Por qué? Porque especializa su recurso humano en procesos de distribución y entrega. Nunca van a ser yo como en marca tan eficientes como ellos sí lo pueden ser. Bueno, compañeros, con este tema terminamos lo que son las operaciones logísticas, elementos claves en la gestión logística y el outsourcing en los procesos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? Compañeros, inquietudes. ¿Me quedé solito o qué? No, profe, aquí estamos, pues hasta ahora, para mí todo está claro. Bueno, ¿quién más tiene aportes? ¿No hay aportes? ¿Dudas? Mire que acabamos temprano. No, profe, creo que no. Bueno, compañeros, entonces, no siendo más, hoy se ganaron 15 minutos de clase. Les deseo éxitos. Nos vemos la última sesión para que lleguen todas las dudas posibles que tengan sobre el tema de estudio, ¿ok? Listo, profe, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. Que lo bendiga. Gracias, profe. Bueno, chao compañeros, que estén muy bien. Chao, feliz noche Chao, para profe, que todos. descansen.